Este es el año que necesitamos realmente la aceleración en nuestras vidas. Amén. En la vida de los hermanos. ¿Sabe? El Señor le va a dar, le va a multiplicar recursos. Amén. Para que usted pueda realmente, como decía Juan, invertir en la obra. ¿Sabe? Nosotros siempre decimos algo. El Señor no necesita de nuestro dinero. El Señor no necesita de su dinero. Amén. Si el Señor quisiera, el Señor daba todos los recursos. Él volcaba los recursos usaba personas de afuera. Él hacía de la manera que Él quisiera. Pero Él le está dando la oportunidad a usted y a mí de nosotros realmente ser lo que podamos avanzar. Amén. ¿Sabe? El Señor les da el privilegio a nosotros, nos da el privilegio de poder invertir en esta obra. Usted no se siente alegre cuando usted puede dar la ofrenda y el diezmo. Yo me siento feliz, hermano, ¿sabe? Yo siento que realmente no es una carga, es un privilegio, amén, de poder nosotros ofrendar y diezmar. Entonces eso es realmente maravilloso, amén. Entonces no se olvide, vamos a estar avisando ahí, ¿verdad? El grupo ahí, el equipo de la parte de redes sociales, todo ese tema ahí de comunicación, de estar avisando sobre el último domingo del mes, el culto evangelístico, amén. Y usted no se olvide de invitar, amén, es un compromiso, es un desafío, amén. Vamos a estar compartiendo la palabra y quería invitarlos a abrir en Juan 4. En el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo... Vamos a leer a partir del 3. Amén. Juan 4, 3. Dice así la palabra. Dice... Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y sigue hablando ahí la historia al respecto de la mujer samaritana. Amén. Entonces, hoy creo que no tenemos ningún visitante, ¿verdad? ¿No? Son todos de la casa. Entonces esa palabra evangelística va a ser para usted hoy. Amén. Tal vez como nosotros estamos cantando hoy, justamente la canción hoy era al respecto de agua. Hablaba al respecto de eso, ¿verdad? ¿No? Él es el agua, ¿verdad? Que puede saciar nuestra sed. Entonces vamos a estar compartiendo esta palabra y en el nombre de Jesús, tal vez alguna persona que va a escuchar esta palabra en algún momento, esta palabra va a tocar su corazón y realmente va a entender que hay un agua que nunca más nos permite tener sed. Amén. Entonces, ¿quién era la mujer samaritana? Coloqué ahí como primera pregunta. ¿Quién era esa mujer samaritana, verdad? Y hay varias connotaciones al respecto de ella. Primero, era una mujer que era rechazada, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia, dice la palabra que ella iba a la hora sexta, cerca del mediodía prácticamente, a buscar agua. El ir a la hora sexta, cerca del mediodía, sola, daba a entender muchas cosas. Primero, el agua en esa época las mujeres la sacaban en grupos y iban temprano en la mañana. Varias mujeres iban temprano en la mañana y sacaban agua del pozo. No había agua como hay ahora, ¿verdad? Agua por cañería, todo. Ustedes saben que tiene el agua en su casa. Era diferente. Ellos tenían que ir a sacar agua de un pozo
¿verdad?, para tener el sustento en su casa. Solo que iban todas generalmente de mañana temprano y sacaban agua en grupos. Si nosotros miramos la Biblia, dice la palabra que ella iba a sacar agua sola, en una hora la más caliente, podemos decir así, ¿verdad? El horario más donde el sol está más fuerte, y era el horario donde ella iba sola a sacar agua. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que a los ojos de los demás ella era rechazada, era una persona que los demás no la querían tener cerca. Otra cosa que también vemos, que esta mujer era una mujer promiscua. ¿Por qué? Dice la Biblia que Jesús en cierto momento le dice: ve y llama a tu marido, y ella le dice que 5 maridos había tenido y el que tenía ahora ni siquiera era el marido de ella. O sea, que esa mujer, por decirlo así, era una mujer totalmente fuera de la cultura de aquella época. Era una mujer que había tenido varios hombres, ya habían pasado por su vida, y era algo que, si hoy, una mujer del día de hoy, puede ser algo chocante, que ya haya tenido muchos maridos, imagínense en esa época, era algo totalmente fuera de la cultura que ellos tenían en ese momento. No, hoy la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad, ¿verdad? Hoy las mujeres están en la política, están en el medio empresarial, están en todas las áreas, ¿verdad? Hoy las mujeres están, solo que en aquella época la mujer no tenía ese papel que tiene hoy, no tenía la importancia que tiene hoy en la sociedad. Entonces nosotros vemos que esta mujer, además de ser rechazada, ella era promiscua, o sea que eso hacía que ella realmente sea mirada por los demás de una forma totalmente diferente. Las personas no querían que ella estuviera cerca. Amén, los hermanos van entendiendo hasta ahí. Era samaritana, y una de las cosas que los samaritanos tenían, que ellos no se trataban con los judíos. Ellos no tenían un relacionamiento, no se comunicaban. Solo que Jesús en aquel momento habló con esa mujer, charló con ella, y a ella lo sorprendió, ¿verdad? La sorprendió que Jesús se hubiera dirigido a ella. ¿Por qué? Porque las mujeres en aquella época también, ellas eran tan inferiores en relación a los hombres, que generalmente los hombres no se comunicaban con las mujeres, a no ser el marido. Pero si no, las mujeres tenían prácticamente un papel nulo dentro de la sociedad. Entonces, que un hombre judío estuviera hablando con una mujer samaritana era algo que llamaba mucho la atención, ¿verdad? Saben, hay lugares, yo leía esto y me llamaba mucho la atención, que hay lugares, hermanos, que muchas veces los caballos de raza tienen más valor que mujeres. Prácticamente los países orientales, en países de, no aquí en Occidente, ¿verdad?, pero en otros países de Asia, en Medio Oriente, hay lugares que hay ciertos animales que tienen más valor que una mujer para ellos. Entonces nosotros vemos cómo la sociedad de aquella época, si hoy en día es una sociedad cruel en ese lugar, imagínense cuánto más era antes. Era peor aún. Entonces realmente esta mujer estaba pasando por una situación difícil. Era solitaria, dice la Biblia que nadie la acompañaba. ¿Por qué? Porque sería algo inmoral andar con ella. Sería totalmente inmoral que alguien estuviera cerca de aquella mujer. Y ella también evitaba tener contacto con otros. ¿Por qué? Porque sabía que la iban a juzgar, sabía que la iban a apuntar. Entonces, en ese contexto, todo que yo le estoy dando aquí, ¿verdad?, de una mujer que era rechazada, una mujer que era promiscua, que era samaritana, no tenía nada que ver con judíos, ¿no? Era mujer, era solitaria. En todo ese contexto, ¿quién apareció? ¿Quién apareció? Jesús, ¿verdad? Jesús aparece en todo ese contexto y se encuentra con esta mujer. ¿Saben? Es impresionante porque la historia nos dice que en aquel momento, cuando Jesús llega hacia ella, es Jesús que le pide agua. Es Jesús que le pide de beber. ¿Saben? Y es difícil que cuando llega una persona que parece que está en una situación difícil, usted le tenga temor, ¿verdad? Es difícil que alguien llegue y te diga: mira, yo necesito de agua. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué le va a decir en ese momento? Ella tenía las herramientas, tenía cómo sacar agua. Ella iba para eso, ¿verdad? Y Jesús le estaba pidiendo agua en aquel momento, y realmente esa situación que ella estaba pasando, ella entendía lo que Jesús estaba viviendo. ¿Por qué? Porque ella iba a buscar agua. Y Jesús en aquel momento estaba pidiéndole agua. Estaba cansado, estaba en una situación de desgaste físico y quería agua. Entonces nosotros vemos que Jesús y la mujer entendían en aquel momento realmente la situación.
Jesús había sido rechazado, Jesús había vivido prácticamente solo, Jesús había sido rechazado por las personas de aquella época, ¿verdad? Las personas no querían juntarse con él porque aparentemente él era alguien que había venido a predicar cosas que no tenían realmente relación con lo que los fariseos creían, con lo que los de aquella época hablaban. Entonces nosotros vemos que Jesús también entendía la situación de esta mujer. Y entonces uno de los primeros principios que realmente nosotros tenemos que entender de una persona que necesita de Jesús es saber que hay alguien que se identifica con ella. ¿Sabe? Cuando usted le predica a alguien el evangelio y usted le predica religión y usted le predica que realmente ella necesita arrepentirse porque si no se va a ir al infierno, usted está mostrando falta de identificación con aquella persona. Cuando nosotros entendemos lo que la persona vive, ¿sabe? Cuando usted entiende el dolor, la situación que está pasando y usted se identifica con esa persona, usted puede llegarle más fácil. Cuando usted se identifica con una persona que está pasando una situación de crisis, de enfermedad, y usted llega y le dice, vos estás pasando esa enfermedad porque no querés aceptar a Jesús. Por eso estás enfermo, por eso estás pasando esa situación. ¿Verdad? Estás pasando crisis. Yo ya te hablé cuántas veces el evangelio y vos no aceptás a Jesús. Entonces hay muchas veces nosotros llegamos y mostramos una falta de empatía, de falta de identificación, que es difícil que las personas a veces se acerquen al Señor. Solo que Jesús en aquel momento Él mostró que Él la entendía. Él entendía el dolor que ella estaba pasando. Él entendía el rechazo. Él entendía la falta de comprensión. Él entendía muchas cosas. ¿Sabe? Jesús, antes de Él prácticamente ser crucificado, Él fue abandonado hasta por sus discípulos. Él le pidió que oraran y cuando Él volvía los discípulos estaban durmiendo. Jesús entendía lo que ya pasaba, que es de ser dejado solo. Pedro lo rechazó, Pedro lo negó 3 veces. Entonces nosotros entendemos que Jesús sabía la situación que esta mujer estaba viviendo. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que realmente identificarnos con el dolor de las personas. ¿Sabe por qué? Porque un día usted fue esa persona que estaba en esa situación y alguien se identificó con usted. Alguien llegó hasta usted y le dijo, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé la situación que estás viviendo, tal vez yo la viví, yo también pasé por eso. Entonces, la identificación es el principio, es uno de los primeros principios. Y es que el Salvador se identifica con nosotros. Amén. Entonces Jesús al pedir agua, en realidad lo que Él quería era ofrecerle algo a aquella mujer. Cuando Jesús le pide agua, después la conversación da un vuelco. La conversación da un giro. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua. Jesús da un vuelco en la conversación. Primero Él pide, pero después le dice a ella, yo tengo algo que es mucho mejor. Yo tengo algo para darte que nunca más vas a sentir sed. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente adoptar para nuestra vida. Amén. Porque en usted está aquello que las personas necesitan. Amén. En su vida está el agua que las personas necesitan. Solo que muchas veces nosotros guardamos para nosotros esa agua. Guardamos. Pero las personas están esperando por cada uno de nosotros. Amén. 2 cosas que Jesús le mostró en aquel momento, que Jesús le dijo que ella necesitaba. Primero, el don de Dios y el agua de vida. Saben, las personas hoy que están en el mundo, muchas de ellas no conocen estas 2 cosas, ni el don de Dios ni el agua de vida. ¿Por qué? ¿Por qué que no conocen? Mire lo que dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. ¿Saben por qué las personas no conocen el don de Dios? Porque lamentablemente muchas veces personas se han encargado de predicar un Cristo que no habla de gracia. Muchas veces las personas y que nosotros no seamos esos, amén. Que nosotros no seamos aquellos que se han encargado de predicar un Cristo que realmente es prácticamente un verdugo. Alguien que está esperando para asesinarte, por decir así. Alguien que está esperando que te equivoques para darte con el látigo. Alguien que está esperando que hagas algo mal para que realmente crucificarte. Y ese no es Jesús, amén. Sino que hay algo que dice la palabra y es el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios, hermanos? Es el regalo que el Señor nos dio, que es la salvación, amén. Saben, esta mujer
Dice la palabra que cuando ella tuvo ese encuentro con Jesús, ella conversó con el Señor y ella realmente entendió, y le fue difícil entender porque dice la palabra que Jesús le dijo que le iba a dar agua y ella decía, pero ¿cómo la vas a sacar si el pozo es profundo? Jesús no le estaba hablando de agua física, no le estaba hablando del agua que nosotros tomamos todos los días, le estaba hablando de algo diferente, ¿verdad? Pero ella pensaba que era aquella agua que estaba allí. Solo que cuando nosotros vemos que ella entendió, su vida fue cambiada, su vida fue transformada por completo. Dice la palabra que cuando ella salió de aquel lugar, ella comenzó a anunciar el evangelio, ella comenzó a anunciar la palabra que había recibido. Una mujer rechazada, una mujer promiscua, una mujer que realmente había sido totalmente abandonada, estaba sola, solitaria. Dice en la historia que ella ganó 1/5 de la ciudad donde ella vivía. Ganó 1/5, ¿sabe por qué? Porque ella tuvo un encuentro con el agua verdadera. Amén. Ella tuvo un encuentro realmente con el agua que transforma. ¿Saben? Muchas veces personas quieren enseñar técnicas. Hay personas que quieren enseñarnos formas. Pero hay una sola manera que nosotros podemos realmente recibir y es bebiendo el agua de vida. Amén. Cuando nosotros tomamos el agua de vida, nuestra vida es cambiada, es transformada. Amén. Y comenzamos realmente a dar aquello que nosotros recibimos. Amén. Amén. Porque es un regalo. ¿Sabe? ¿A quién le gusta cocinar aquí? Ay, misericordia. Nadie le gusta cocinar. A mí me gusta cocinar, amén. ¿Sabe? Cuando usted va a cocinar, y aquellas personas que son tipo metódicas para cocinar, le gusta hacer todo tranquilo, no aquello cortar todo y tirar dentro de la olla, ¿verdad? No, eso no, aquellos son metódicos que fritan, que bueno, tienen un proceso, todo van colocando una cosa, después otra. Hay personas que para cocinar demoran mucho tiempo, ¿no? Solo que a la hora de comer, cuando se sientan aquellos que... Sí, no vamos a nombrar ese tema de nuevo, ¿verdad? Pero cuando se sientan a comer, es cuestión de 10, 15 minutos, sí, ese mismo. Cuestión de 10, 15 minutos y no queda nada. Y aquella comida que demoró 2 horas, 2 horas y media en hacerse, de repente en cuestión de pocos minutos se termina, ¿verdad? Es rápido para comerla. ¿Sabe? Cuando un escritor escribe un libro, lleva mucho tiempo, a veces meses, para escribir un libro, para corregirlo, ¿verdad? Después para editarlo, para todo lo que hay que hacer para escribir un libro. Solo que leerlo, si usted se empeña en leer un libro, usted lo lee en cuestión de días, ¿verdad? En cuestión de un tiempo, no sé, 10 días, 15 días. Usted lee un libro, tal vez en menos tiempo. Para hacer una ropa, la ropa que usted anda, lleva un tiempo para hacer una prenda. Ahora, para usted colocarse una prenda es cuestión de minutos, segundos, ¿verdad? No sé que tenga mucha dificultad para vestirse, pero si no, es cuestión de minutos. ¿Y saben qué? La palabra, nosotros miramos aquí, el don de Dios, funciona de esa manera. Fue algo muy costoso y a lo que yo quiero llegar es que fue muy costoso y llevó tiempo la salvación. Alguien tuvo que pagar un precio muy alto por su salvación, por la mía. Solo que la salvación para recibirla no cuesta nada. Es cuestión de minutos, es cuestión de segundos, amén. Cuando alguien entiende lo que Jesús hizo por él, es salvo, amén. Cuando alguien abre su boca y confiesa a Jesús, es salvo. Solo que hubo alguien que pagó un precio gigante. ¿Saben? Ahí hubo alguien que sufrió, que fue a la cruz, ¿verdad? Como decía Juan, Dios nos dio todo, amén. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros en nuestro lugar. Fue costoso, pero para conseguir la salvación, usted la consigue de manera rápida. Amén. Es rápido. Solo que muchas veces hay un problema, hermanos. Fuimos programados para nosotros realmente colocarle siempre un pero delante de todas las cosas. ¿Saben? Yo le digo, no, la salvación es rápida. Y ahí en su mente viene, pero hay que cuidarla. Pero hay que hacer tal cosa. Pero hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos programados para siempre colocar cosas delante de aquello que parece fácil. Ah, no, este año vos vas a progresar de manera abundante en la finanza. Sí, pero si yo trabajo, si yo hago, realmente usted tiene que trabajar, ¿verdad? No espere las cosas que le caigan del cielo.
Pero hay personas que piensan que solo en el esfuerzo de Él es que va a progresar. El Señor nos va a hacer progresar, amén. El Señor nos va a dar. Muchas veces nosotros quedamos en esa lucha interna de cómo será. ¿Cómo será que el Señor va a hacer? Solo descanse, Él va a hacer, amén. El Señor nos va a dar los recursos, el Señor va a abrir puertas. Y cuando usted quiera ver, el Señor va a hacer que usted crezca de manera sobrenatural. Pero crea que el Señor va a hacer eso en nuestras vidas, amén. ¿Sabe? Y el don de Dios es eso, es un regalo. Es un regalo que el Señor tiene para nosotros, amén. ¿Saben? Romanos 3:10 dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a ver, yo no encontré acá, dice, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor y orare todos los días y leyere la Biblia todos los días y ayunare 3 veces por semana, ¿dice ahí o no? No dice, ¿no? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ese es el regalo, ese es el don de Dios, amén. Solo que muchas veces de forma natural, nuestra tendencia es siempre a colocar cosas. Y esas cosas que nosotros colocamos son las que nos alejan del Señor. Esas cosas que nosotros muchas veces colocamos en el medio son las que nos alejan. ¿Sabe lo que usted necesita? Beber del agua de vida. Amén. Usted necesita beber del agua de vida a diario. Esa agua que el Señor nos quiere dar. ¿Sabe por qué? Porque usted fue programado para que todo sea forzado. Todo sea en su propia fuerza. Leer la Biblia sea algo forzado. Orar sea algo forzado. ¡Wow! ¿Cómo yo oro? Ay, yo me esfuerzo para orar, yo me esfuerzo para leer la palabra, pero lo hago. ¿Sabe? Cuando usted comienza a beber del agua de vida, leer la Biblia no va a ser un peso, no va a ser un esfuerzo, va a ser algo natural que va a surgir dentro de usted. Amén. Cuando usted comienza a beber del agua de vida, orar, tener comunión con el Señor, no va a ser algo forzado, va a ser algo natural que va a surgir. Amén. ¿Por qué? Porque el agua de vida tiene que estar dentro de nosotros. Amén. Entonces, el agua de vida, vamos a leer Juan 4:10, la parte B. Dice así: tú le pedirás y Él te daría agua viva. Amén. Entonces, ¿qué tipo de gente es la que recibe el agua viva? ¿Cuál tipo de personas son aquellos que reciben agua viva? ¿Cómo dice el versículo? Bien abajo: y tú le pedirías. O sea que, ¿cuál es el sentido que nosotros tenemos que tener? Pedir. Ese es el sentido, amén, que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Sabe? Apenas es necesario pedir. Aquella mujer, cuando entendió que el agua que ella tenía le causaba sed, que el agua que ella tenía saciaba por un tiempo, ella le dijo a Jesús: bueno, yo quiero, dame de esa agua. ¿Por qué? Porque yo no quiero venir aquí todos los días a buscar agua. Solo que ella estaba confundida aún. Ella no había entendido todavía cuál agua Jesús le quería dar. Ella pensaba: bueno, si tomo esa agua que me das, nunca más voy a tener que venir al pozo. Ella va a tener que seguir viniendo al pozo a sacar agua, pues tenía que tomar. Pero había algo que iba a ser transformado dentro de ella, que toda la sed que ella tenía del mundo, que tal vez muchas veces ella tenía que saciar esa sed con hombres, ¿verdad? Porque esa era la situación que ella vivía, que ella tenía que, buscaba en hombres tal vez saciar su sed. ¿Por qué? Porque vaya a saber qué ella fue lo que vivió, cuáles fueron las situaciones que la llevaron a esa circunstancia. Pero a partir de aquel momento que su vida fue transformada, tal vez ella nunca más tuvo la necesidad de buscar en hombres su satisfacción. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a la vida de ella. Amén. Jesús vino y le dio agua. ¿Ella va a tener que seguir sacando el pozo? Claro que sí. Pero algo dentro de ella había sido transformado. Amén. Entonces es impresionante cómo realmente el Señor nos muestra que nosotros tenemos que buscar en Él la satisfacción de nuestras vidas. Amén. Saben, muchas veces, y dentro de la iglesia, hermano, no estoy hablando solo del mundo. El mundo, claro que lo hace. Es normal. El mundo lo hace. ¿Saben? Cuando una persona está triste, va al shopping para comprarse ropa a ver si se alegra. Cuando una persona está triste, va y busca, no sé, salir a comer en el mejor restaurante a ver si puede alegrarse un poco porque están tristes, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere dar el agua que nunca más
va a permitir que nosotros tengamos tristeza. ¿Por qué? Porque en Él encontramos la satisfacción que necesitamos. Amén. Y tal vez usted está hoy aquí y si no vino ningún visitante en esta noche, es porque tal vez usted está necesitando del agua de vida. Amén. Tal vez usted está necesitando esa agua que va a satisfacer realmente sus necesidades. Y usted no va a tener que buscar en lo financiero, no va a tener que buscar en personas, no va a tener que buscar en otros aquello que usted está necesitando hoy. Amén. Porque el Señor va a dar todas las cosas. Amén. Entonces, ¿cuál era el dilema de esta mujer? Miren Juan 4:11, el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella estaba intrigada, ¿verdad? Ella quería obtener agua viva. Ella quería obtener el agua que ella nunca más iba a tener que venir al pozo a sacar. Solo que ella estaba intrigada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al parecer de ella, eso era algo que estaba fuera de su alcance. Estaba fuera del alcance de sus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella decía, el pozo es hondo. No hay cómo sacar, tú no tienes cómo sacar esa agua de ahí. No hay cómo. Solo que ella deseaba aquella agua. Ella deseaba beber de esa agua. Amén. Ella deseaba tener aquello que realmente iba a cambiar su vida. Y sabe, hermanos, a nosotros nos enseñaron que la salvación, que el agua, tener a Jesús, vivir una vida realmente como personas salvas, es difícil, es distante. Es algo que las personas lo ven como distante. ¿Saben? Yo recuerdo una persona hablando con una persona de otra religión, por decir así. Y él le decía, no, porque yo no sé si soy salvo. Yo voy a saber si soy salvo el día que esto termine, que todo termine. ¿Verdad? Ahí yo voy a saber si soy salvo o no. Hermanos, imagínense vivir una vida haciendo cosas toda su vida para usted ser salvo. Debe ser terrible, hermanos. Imagínense usted ir a todos los cultos, ir todas las células, orar, ayunar solo para usted ser salvo. Misericordia, hermano. Sería una vida totalmente catastrófica. Vivir de esa manera pensando, ¿será que soy salvo? Y el día que usted se equivoque, ese día tiene que orar el triple, ¿verdad? ¿Por qué? Pues se equivocó y está en el infierno. Entonces esa vida es caótica. Solo que para esta mujer y para muchos, a veces la salvación es algo distante, que está lejos de nosotros. Solo que la salvación no está lejos suyo, amén. La salvación no está distante de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la salvación está en nosotros, amén. La salvación está dentro de usted. ¿Sabe? Usted fue salvo el día que, y leímos los versículos, yo se los podría repetir, pero ya leímos la palabra que dice que nosotros fuimos salvos cuando confesamos a Jesús. Amén. Cuando usted confesó la palabra, cuando usted habló y dijo, sí, yo acepto a Jesús como mi Salvador, usted estaba diciendo, Señor, entra en mi corazón. Pronto, la obra fue realizada. Amén. Solo que muchas veces estamos como esta mujer. Señor, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y cómo será que soy salvo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y de qué manera? ¿Y qué tengo que cuidar? ¿Y qué tengo que...? Hermano, usted tiene que realmente hacer, orar, ayunar, leer la palabra, hacer todas esas cosas como yo decía el domingo pasado, para usted tener una vida más íntima con el Señor. Amén. Para tener una vida de intimidad con su Padre. Pero usted ya es hijo. Amén. Usted ya es hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Creen eso? Entonces, ¿cuál es la condición? Tener boca, tener un corazón. Amén. Me acordé algo del viernes, del corazón. Tener corazón, amén. Eso es lo que nosotros necesitamos, amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted confiese con su boca y crea en su corazón, amén, que Él es capaz de salvarlo, amén. Que Él es capaz. ¿Sabe? Cuando usted dice que, como estas personas que piensan que aún no saben si son salvos, usted está diciendo la obra de Jesús en la cruz no fue suficiente. Yo necesito hacer para poder ser salvo. Yo necesito hacer cosas aún para que la salvación sea completa. No necesitamos, amén. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos salvó, amén. El Señor nos salvó. Dice Romanos 10, 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra condición que confesar y creer. ¿Sabe?
Muchas veces las personas piensan, pero si yo ya soy salvo, entonces yo me voy al mundo a pecar, voy a hacer lo que yo quiera, porque ya soy salvo. Hermano, si usted creyó en su corazón, su vida nunca más va a ser la misma. Amén. Si usted realmente creyó en Jesús y algo fue cambiado dentro suyo, su vida nunca más será igual. Amén. ¿Sabe la mujer samaritana? Ella, después que creyó en las palabras del Señor y bebió de aquella agua, ella salió a predicar, salió a hablar. Su vida nunca más fue igual, hermanos. Su vida cambió por completo. Amén. ¿Por qué? Porque quien realmente tiene un encuentro con Jesús es transformado, es cambiado. Amén. Entonces, Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué significa esta agua? Jesús le estaba hablando del agua que estaba llena aquel pozo, ¿verdad? Solo que para nosotros hoy, el agua de este mundo es todo lo que yo les decía recién, todas aquellas cosas que las personas buscan satisfacción. ¿Saben? Hay personas que su satisfacción está en el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es aquel momento que le da un poco de alegría, que los saca, parece, de los problemas, de las circunstancias. ¿Saben? Hay personas que les parezca increíble. Ellos necesitan comprar ropas para sentirse alegre. Hay personas que necesitan gastar dinero para poder sentirse bien. ¿Por qué? Porque no encuentran satisfacción en otra cosa. Hay personas que necesitan estar rodeados de personas para poder estar bien. ¿Por qué? Porque si están solos, están deprimidos. Y eso es una realidad, hermano. Hay personas que viven esa situación. Solo sabe cuál es el problema. Que la alegría en la ropa que usted compra termina. La alegría en las personas que lo rodean, después que esas personas se van, usted se queda solo. Y ahí está la situación nuevamente. Cuando pasa el efecto del alcohol, usted vuelve a caer en la realidad que vive. Entonces, cuando todas esas cosas pasaron, volvemos a estar en la misma situación. Solo que dice la Biblia que cuando aquella mujer tomó el agua que Jesús le dio, su vida nunca más fue igual. Amén. Entonces, si usted quiere que su vida sea cambiada, beba del agua que Jesús está ofreciendo hoy. Amén. Mientras estábamos ministrando hoy la adoración, yo les decía, imagine en este momento delante suyo un vaso con agua. Si usted tiene sed, usted toma. Ahora, ¿quién es el que no toma? Aquel que rechaza, aquel que está totalmente en otra, aquel que realmente no le interesa, es el que rechaza el agua que Jesús está ofreciendo. Ahora, aquel que realmente quiere, aquel corre a agarrar el vaso con agua, amén. Aquel corre a buscar aquello que el Señor tiene. ¿Saben? El mundo funciona de la siguiente manera. Usted primero va a querer tener un sustento, va a querer tener algo para sustentarse. Solo que cuando usted tenga sustento, usted va a querer tener más dinero. Cuando usted tiene dinero, usted va a querer tener fama, va a querer ser conocido. Cuando tiene fama, después va a querer tener familia, va a querer tener hijos, ¿verdad? Va a querer tener una situación estable, una vida estable. Todas las personas buscan eso. Solo que después que consiguió todas esas cosas, el círculo se vuelve nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a querer buscar satisfacción en algo. Yo la otra vez no sé con quién era que hablaba, yo recordaba y le decía, imaginen al hombre más rico del mundo hoy, ¿verdad? El dueño de Tesla. ¿Conocen? ¿No? ¿Conocen o no? Elon Musk. Es el hombre más rico del mundo. ¿Sabe? La riqueza de ese hombre es mucho más que 220.000 millones de dólares. Es una cifra que nosotros ni imaginamos. Yo le pregunto a usted, ¿qué ese hombre, sacando la felicidad, sacando la alegría, sacando la salvación, no puede comprar hoy? Él compró un yate hace un tiempo atrás que era tan grande que tuvieron que desarmar un puente que había en un lugar, y un puente histórico para pasar ese yate de tan grande que era. Y ellos tuvieron que desarmar el puente. Por causa de este hombre compró un yate gigantesco. Si ese hombre quisiera comprar un avión, puede comprar. Si quiere comprar los autos más lujosos del mundo, puede comprar lo que quiera. Solo que hay cosas que él no puede comprar. ¿Saben? Hay cosas que él no tiene cómo comprar. Y muchas veces nosotros miramos riquezas económicas de personas, solo que hay cosas que esas personas aún no tienen, que es lo que usted tiene, amén, que es la salvación,
que es el agua de vida que Jesús nos dio. ¿Sabe? Tal vez esas personas pueden ser ricos financieramente, pero hay una riqueza que a ellos aún les falta. Amén. ¿Sabe? Cuando usted mira tal vez a aquellas personas que están a su alrededor y tal vez no sean este hombre multimillonario, pero son personas que están bien económicamente, usted piensa, mirá, ese ni siquiera va a la iglesia y mirá todo lo que tiene. Ese ni siquiera va a la iglesia y mirá la vida que vive. Nunca se olvide que usted tiene una vida mucho mejor porque tiene a Jesús, amén. Tenemos el agua de vida, amén. Entonces el agua del mundo, hermanos, es pasajera. ¿Saben? El agua del mundo es pasajera. Pasa, todo pasa. Amén. Todo va a terminar un día. Solo que nosotros tenemos que entender qué es lo que está dentro de nosotros fluyendo, amén. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta es una promesa que el Señor nos dio. Él no solo está prometiendo que usted va a beber, sino que dentro de nosotros va a haber una fuente. Amén. Dentro de nosotros va a haber una fuente que va a tocar a otros. Amén. Otros van a ser tocados por el agua que el Señor nos va a dar. Amén. Amén. ¿Están ahí conmigo? Aleluya. Entonces, punto 7 y último. ¿Cómo beber del agua de vida? ¿Cómo beber de esta agua? ¿Sabe, hermano? Quiero lanzarle un desafío. Invite personas para el miércoles, el día de célula que usted tenga para estar, personas nuevas, y predique esta palabra. Y al final de la palabra haga un apelo. Llame a las personas, aquellos que quieran aceptar a Jesús. No se dice apelo, no se dice, ¿no? Invitación. Salió el portugués ahí un poquito. Disculpen. Entonces haga una invitación para personas que no conocen a Jesús, aceptarlo, amén, y ofrezca el agua de vida que está dentro suyo, amén, que esa agua pueda tocar a otras personas. Ese es un desafío para no solo los líderes, hermanos, amén, es para cada uno de nosotros, para miércoles invitar, no miércoles, hoy cuando usted se vaya, mañana ya comience a invitar personas para el día de célula estar en su casa, amén. Entonces, primera condición, ¿cómo beber el agua de vida? Primero, pedir. La mujer le dijo, Señor, versículo 15, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, primera condición es pedir. Ella había entendido el mensaje de Jesús. No había entendido lo que yo le decía hoy. No había entendido. ¿Por qué? Porque ella pensaba que cuando bebiera aquella agua nunca más tendría sed. No iba a tener que ir a sacar del pozo. Ella tenía una confusión en su cabeza en aquel momento, ¿verdad? Imagínese, yo le digo, vas a tomar de esta agua, nunca más vas a necesitar sed. Uy, qué bueno, nunca más voy a agarrar un vaso para tomar agua. No era así. Pero ella estaba un poco confundida, ¿verdad? Punto B, sea sincero. Juan 4, 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Verdad? Cuando Jesús le dijo a la mujer, trae a tu marido, Jesús no tenía la necesidad de que ella trajera al marido para Jesús realmente darle el agua de vida. No tenía, solo que Jesús estaba probando en aquel momento y dándole a aquella mujer la oportunidad de ella arrepentirse de la vida que ella llevaba. ¿Por qué? Porque la vida que ella llevaba era de tener hombres siempre en su vida. Esa necesidad de tener hombres. Entonces, ¿cuál era el pecado de esta mujer? ¿Cuál era la debilidad de esta mujer? Los hombres. Entonces Jesús en aquel momento tocó el punto débil de ella. ¿Cuál era el punto débil de ella? Que ahora ella estaba con un hombre que ni siquiera era el marido de ella. ¿Verdad? Ni siquiera era el marido. Entonces Jesús le estaba dando a aquella mujer en aquel momento la oportunidad de ella confesar y decir, este es mi error. Esto es realmente lo que es mi pecado. Esto es lo que yo realmente hago mal. Y ella reconoció. Ella en aquel momento reconoció y se arrepintió. Adore al Señor de todo corazón. Dice Juan 4, 23 y 24, dentro del mismo capítulo, hermano. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Saben, hermanos, muchas veces nosotros queremos buscar reglas, religión. ¿Saben? Y ella no fue diferente, porque en los versículos anteriores es llamativo que ella le dice así al Señor. Dice en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres
adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tenía que ver lo que estaba pasando en aquel momento, lo que Jesús le estaba ofreciendo, con lo que la mujer quiso sacar en el asunto? La mujer ya quiso traer asunto de religión, o sea, ustedes dicen, los judíos dicen, nosotros creemos que era en un tal lugar, ustedes los judíos dicen que era para adorar en otro. No tenía nada que ver el asunto, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en el de Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí es que el versículo entra donde yo les leí. Mas la hora viene y ahora es cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe Jesús lo que estaba quebrando en ella en aquel momento? Paradigmas de creencias, ¿sabe? Paradigmas de cosas que ella tenía, estructuras mentales que ella tenía. Saben, hermanos, yo siempre cuento y no me avergüenzo de decir, cuando nosotros llegamos un día y conocimos la vida, nosotros teníamos tantas estructuras mentales, tantas estructuras, tantas cosas que estaban en nuestra mente, pensamientos, cosas que nosotros creíamos, cosas que nosotros teníamos, que nos habían enseñado y nosotros lo teníamos como verdades, ¿verdad? Y no estoy diciendo que aquel hermano que cree de esa manera, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, cada uno cree su forma, solo que eso muchas veces nos hace prisioneros de ciertas cosas. Entonces esta mujer era prisionera de un lugar donde había que adorar. Y en aquel momento cuando ella dijo, Jesús, yo quiero del agua, yo quiero beber de esta agua porque yo creo que eres profeta, ahora dime, ¿dónde hay que adorar? Jesús le estaba ofreciendo agua y ella salía con religión. Jesús en ese momento quiebra en ella el tema de la adoración. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Jesús busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, no importa dónde. No importa dónde usted esté, amén. Saben, hay personas que piensan, no, dentro del templo aquí es donde nosotros realmente tenemos que ser santos. Hermano, usted tiene que ser santo en su trabajo, amén. Tiene que ser santo en la calle. ¿Sabe? Usted muestra santidad en todo lugar. Hay un dicho que dice, no basta ser santo, sino que hay que parecer santo también. Amén. No basta decir, no, yo soy santo porque Jesús me santifica, pero en la calle me enojo y aquel que se me tiró adelante en el auto, bueno, misericordia. ¿Cómo será que usted le habla a una persona y se le tira delante del auto si nosotros lo estuviéramos escuchando? ¿Qué es las cosas que usted dice cuando a alguien se le larga delante en el auto? No queremos ni imaginar, ¿verdad? Ni imaginemos mejor. ¿Cómo será que usted reacciona? Esto es lo que nos estaba hablando Jesús. ¿Saben? No hay lugares específicos. Es en todo lugar, amén. Donde nosotros estamos allí es el lugar donde hay un adorador, amén. Entonces nosotros tenemos que mostrar eso en todo lugar, amén. Y punto D, crean Jesús como Salvador. Colóquese en pie. Juan 4, 25 y 26. Juan 4, 25 y 26 así. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Saben, esta mujer creyó que realmente Jesús era Jesús. Hasta aquel momento, hermanos, los judíos no creían en Jesús como el Mesías. No creían, y hasta hoy los judíos creen que Jesús no vino aún, que el Mesías aún no vino. Ellos tienen ese pensamiento hasta hoy. Solo que aquella mujer samaritana en aquel momento, más de 2000 años atrás, tuvo revelación de quién era Jesús. Y aquello cambió su vida por completo, amén. Cambió al punto que ella entendió que era quien estaba hablando con ella y salió y anunció la palabra. Anunció la palabra aquella mujer. ¿Sabe? No era común que una mujer saliera y anunciara la palabra. Jesús tenía sus discípulos que andaban con él, pero Jesús era el que hacía milagros. Jesús era el que hacía cosas extraordinarias. Solo que la vida de aquella mujer fue tan impactada que a partir de aquel momento ella comenzó a anunciar el evangelio en su ciudad. Fue algo extraordinario, hermanos. Fue algo extraordinario de verdad. Amén. ¿Saben? Ella entendió realmente quién se había encontrado con ella en aquel momento. Hay dos formas de nosotros encontrar a Jesús. Pueden haber un encuentro casual, como fue el de esta mujer. Pueden haber encuentros programados.
¿Saben? Es Nicodemo, ¿verdad? Hay un hombre llamado Nicodemo que un día se encontró con Jesús en la noche. Y Jesús le comenzó a hablar. Y le comenzó a hablar. Y le habló. Y le explicó. Y el hombre aquel parece que no entendí. Bueno, ¿y cómo? Tengo que volver al vientre de mi madre. ¿Cómo voy a hacer? Tantas dudas tenía aquel hombre, ¿verdad? Solo que esta mujer fue diferente. Ella se encontró con Jesús y su vida fue cambiada de una manera extraordinaria. Amén. Saben, aquel hombre necesitó escuchar mucho de Jesús. Sin embargo, la mujer samaritana tenía una sed que necesitaba ser saciada. Y esa sed fue saciada cuando ella se encontró con el Señor. Amén. Saben, es tan maravilloso ver que Nicodemos, él se encontró con Jesús en la noche, ¿verdad? Solo que esta mujer, en pleno día, en el sol fuerte, en un momento de dificultad, ¿sabes? Yo no sé la situación que ella estaría pasando en su interior. Vaya a saber cuál era su interior en ese momento, tal vez del rechazo, de la situación, ¿verdad? De soledad, de estar sola, de que nadie se acerque, de tantas circunstancias, ¿verdad? Al punto que ella tenía que tener una persona a su lado que vaya a saber quién era el marido que ella tenía, que ni siquiera era su marido. ¿Quién sería ese hombre que estaba a su lado, que tal vez era la única persona que ella tenía en aquel momento? Solo que se encuentra con alguien que no miró cómo ella estaba. No miró, porque Jesús sabía quién era ella. Jesús sabía lo que ella vivía, ¿verdad? Jesús sabía que ella que había tenido 5 maridos y el que tenía no era. Jesús sabía todo. Solo que Jesús en aquel momento cuando se encuentra, Él no miró circunstancias. Él miró lo que aquella mujer podía hacer de a partir de aquel momento bebiendo el agua de vida. Amén. Saben, muchas veces nosotros miramos las personas en el mundo y nosotros catalogamos como muchas veces tal vez podían haber hecho con ella. Tal vez usted mira a esa persona y te dice, pero ese nunca va a cambiar. Ese siempre va a ser lo mismo. Ese es un incrédulo, ¿verdad? Tantas veces les hablé y él no quiere cambiar de vida, no quiere ser cambiado. ¿Cuántas veces ya lo invité para ir a un culto y nunca quiere ir? Insista, sigue insistiendo. ¿Sabe por qué? Porque un día, ¿quién era usted? ¿Qué es eso? ¿Quién está hablando ahí conmigo en el parlante? Un día, hermanos, antes de usted ser alcanzado, usted también estaba perdido. ¿Sabe? Usted también estaba perdido antes que alguien lo alcanzara, antes que alguien insistiera con usted. ¿Cuántos de aquí realmente alguien insistió para que usted un día viniera? La mayoría. Un día alguien insistió, alguien oró, alguien le habló, alguien fue perseverante y usted está aquí hoy. Amén. Entonces muchas personas necesitan que nosotros la miremos como Jesús miró a aquella mujer, con ojos, no con ojos de juicio, sino con ojos de amor. Amén. Y la vida de aquella mujer fue completamente transformada. Amén. Vamos a orar en este momento. Yo creo que todos aceptaron a Jesús aquí, ¿verdad? ¿Todos aceptaron? ¿Sí o no? Todos. ¿Alguien lo aceptó a Jesús? Amén. ¿Verdad? Entonces, tal vez alguien que después vaya a mirar ese video, si no aceptó a Jesús, pídale al Señor para entrar en su corazón. ¿Saben? Dice la Biblia que nosotros tenemos que simplemente invocar el nombre del Señor, creer en Él. ¿Saben cuál es la condición? Creer que Él fue levantado de los muertos. Esa es la condición para nosotros tener la salvación de parte de Dios dentro de nosotros. Amén. No es algo que está distante, es algo que está cercano a nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es el desafío, hermano, para esta semana? Lleve a alguien a la célula para que acepte a Jesús. Lleve a alguien a la célula. El próximo final de mes, el próximo domingo, el final de agosto, traiga a alguien aquí al culto que no aceptó a Jesús. Hermanos, vamos a ganar tantas almas para Jesús en este año que las células van a comenzar a multiplicar de manera sobrenatural. Amén. Vamos a realmente comenzar a multiplicar. Y prepárese, porque líderes necesitan ser levantados en este tiempo. Amén. Realmente pídale al Señor para que el Señor coloque encargo en su corazón por el liderazgo. Amén. Para usted comenzar a liderar células. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Saben, yo tengo seguridad
que cada uno de los que estamos aquí tenemos personas que anhelamos que ellas estén con nosotros. ¿Sabe? Usted tal vez tiene un familiar, tiene un amigo, tiene un vecino, tal vez tiene un compañero de trabajo, su patrón, tal vez tiene un empleado, usted es patrón y tiene un empleado. ¿Cuántas personas tal vez tenemos que anhelamos que ellos estén con nosotros aquí? Vamos a orar por ellos, vamos a declarar, vamos realmente a interceder por sus vidas. ¿Saben, hermanos? No mire la condición de esa persona. No mire la situación que esa persona está viviendo hoy. No se fije en eso. ¿Sabe? Jesús, Él no se fijó en la condición de la mujer. No se fijó que ella era pecadora. Él no quedó mirando los errores de aquella mujer. No quedó mirando el histórico. ¿Sabe? No se preocupe por el histórico de las personas. Preocúpese por lo que va a ser el futuro de ellas. ¿Saben? Hay personas que están realmente esperando por nosotros. Están esperando por usted para que algo suceda en su vida, para que algo suceda en su corazón. La vida de aquella mujer nunca más, creemos que nunca más fue la misma, nunca más fue igual, porque tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con Jesús. Y quien se encuentra con Jesús, su vida nunca más es igual. La vida de aquel que se encuentra con el Salvador nunca más es igual. Amén. Ahora, mientras la música suena de fondo ahí, comience a orar. Comience a orar. Comience a orar por personas que usted anhela que estén aquí en el culto. Comience a orar por personas que usted desea que estén aquí, que sean salvos. ¿Sabe? Hay una promesa, dice la Biblia, que yo y mi casa serviremos al Señor. Tal vez hay personas dentro de su propia casa hoy que no aceptaron a Jesús, que aún no creen en el Señor. Comience a orar por ellos. Comience a declarar sobre sus vidas. Ore por ese familiar que parece imposible, pero no lo es. Ore por ese amigo que parece tan difícil, tan distante. Ore por ese vecino que tal vez le hace la vida imposible, pero ese vecino va a estar aquí en el nombre de Jesús. Ore, declare. Señor, nosotros queremos declarar en el nombre de Jesús. Señor, tantas vidas serán alcanzadas en este año. Señor, nosotros ya estamos en agosto. Estamos ahí por iniciar agosto, Señor. En estos meses que restan, en el nombre de Jesús, Señor, liberamos una palabra. Señor, que las células van a multiplicar. Señor, creemos y liberamos. Señor, profetizamos. Señor, que nuevos líderes serán levantados. Señor, profetizamos que nuevos anfitriones van a surgir. Nuevos líderes en entrenamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Coloca encargo, Señor, en el corazón por tu obra. Coloca encargo en el corazón por las vidas. No es solo por la obra, es por las almas. ¿Sabe? Cuando usted lidera una célula, usted no tiene encargo solo por la obra, tiene por las vidas que están con usted. En este momento oramos, Señor, y declaramos que muchas vidas van a llegar. Comienza a declarar que muchas almas van a ser alcanzadas en estos días. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, habrá una ola de salvación tan gigantesca que será algo extraordinario lo que va a suceder en Tacuarembó. Será algo extraordinario lo que va a suceder en Montevideo. Será algo extraordinario lo que va a suceder en Canelones. En el nombre de Jesús, las células van a comenzar a crecer tan rápido que vamos a necesitar comenzar a multiplicar. Y nosotros vamos a sorprendernos y nos vamos a alegrar, porque realmente, como decía la palabra inicio de año, el Señor va a acelerar todas las cosas en el nombre de Jesús. Crea que el Señor está acelerando los tiempos para que cosas extraordinarias y tremendas sucedan en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El agua está dentro de nosotros, amén. La promesa era que el Señor generaría dentro de nosotros una fuente que iría saltar, agua que sería liberada de nosotros.
Entonces en estos días libere esa fuente que hay dentro de usted. Libere esas palabras. Libere esas palabras que están dentro de su corazón para que realmente muchos sean impactados. Muchos sean impactados por el mensaje del Evangelio, el mensaje de un Jesús que no está mirando con ojos de acusación, sino con ojos de amor, de salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. El desafío está lanzado. Amén. Que esta semana sea una semana de predicación de palabra evangelística en las células también. Y que realmente sea algo extraordinario. Amén. Todos los hermanos están viendo ahí la pantalla, la proyección. Se fue la imagen. A ver si vuelve. Ahí. Hermanos, próxima semana, campamento. No somos de este mundo. Amén. Somos extraterrestres. No somos extraterrestres. Usted no es un extraterrestre, ¿es o no? Somos. Amén. Somos, porque no somos de este mundo, somos fuera de esta tierra, ¿verdad? Extraterrestre. Los hermanos piensan el extraterrestre, piensan que son aquellos animalitos cabezuditos, ¿verdad, verdito? Yo podría ser uno. Entonces, hermanos, no somos de este mundo, amén. Somos de fuera de este mundo. Entonces, el campamento es, no somos de este mundo, hermanos. Es el próximo, del viernes al domingo, amén. Entonces, si usted tiene un joven, tiene un vecino que usted conoce, allí un adolescente, invite, ¿saben? Y si desea, si sienta en su corazón, ojalá sienta en su corazón de invertir en un joven, un adolescente, invierta, amén. ¿Sabe por qué? Porque esa inversión es una inversión para toda la vida. Amén, y una inversión que va a dar muchos frutos en el nombre de Jesús. Amén, ¿por qué? Porque muchos jóvenes serán transformados en este campamento. Amén, muchos jóvenes serán tocados por cada palabra que será ministrada. Amén. Entonces, si usted siente en su corazón de invertir, puede invertir en un joven. Si no, también invite, extienda la invitación. Amén. Ya hay más de 20 largos, creo, ¿no? Que ya están ahí para ir al campamento. Entonces va a ser algo tremendo. Ore también por el campamento. Acuérdese en sus oraciones del campamento. Amén. Ore para que los jóvenes y los adolescentes sean tocados, sean realmente ministrados por cada palabra. Amén. Por cada oración y que sus vidas sean totalmente transformadas. Amén. Que el Señor los bendiga. Tenga una semana sobrenatural y evangelística. Amén. El desafío está lanzado, no se olvide. Amén. Bendiciones para todos.